Bien, me han pedido que en este Congreso de Animación Bíblica de la Pastoral, que se sitúa en el 50 aniversario de la Constitución Dei Verbum, hagamos una reflexión sobre misión eclesial y palabra de Dios. Yo creo que el espacio es excelente y lo haré tratando de recoger la vida que la Constitución Dei Verbum ha producido en la Iglesia. Después de la Dei Verbum hay una recuperación de la capacidad de leer con comprensión, con fuerza, con entusiasmo espiritual la palabra de Dios. Vamos a recogerlo de ahí y conectándolo con la experiencia de la misión eclesial. Quiero ponerles un punto de partida. Vamos a partir de una afirmación muy general y muy fundamental. La Iglesia ha nacido de la escucha de la palabra de Dios. Y la misión irrenunciable de la Iglesia es dar a conocer esa palabra como palabra de salvación. Me parece a mí que aquí está el punto central de lo que quiero plantearles hoy día. Estamos reunidos acá porque hemos escuchado una palabra. La palabra nos ha convencido, nos ha tocado la vida, nos ha cambiado el corazón. Por eso somos creyentes. Y la tarea de ser creyente nos urge a ser anunciadores de esa palabra. Uno podría decir que los creyentes son aquellos que han escuchado la palabra y han creído en ella, los que han puesto su corazón en la palabra y han experimentado que esa palabra les daba más vida. En el primer escrito cristiano, que es la carta primera a los tesalonicenses, una carta escrita unos 20, poquito más de 20 años después de la Pascua del Señor, es decir, estamos a los inicios de la experiencia cristiana. Se define así la fe, la define San Pablo. Una definición antiquísima, pero plenamente vigente. Nosotros, por nuestra parte, dice el apóstol, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. Este es el misterio de la fe. Llega a nosotros un predicador, una predicadora, una persona humana, una persona con todos los límites humanos que uno pueda imaginar, pero trae una palabra que no es suya, que es de Dios. Y la fe es reconocer que en esa palabra humana está presente, metida la palabra de Dios. Acogerla y dejar que esa palabra transforme nuestra vida. Si la acoger como palabra de Dios, la palabra predicada, es lo que nos permite constituirnos como comunidad cristiana, como familia de Dios. Dejar que la palabra de Dios que nos llega a través de los hermanos, de las hermanas, actúe transformadoramente en nuestra vida. Estos mismos creyentes son los que han recibido vida nueva por haber acogido la palabra predicada y son enviados también a proclamar esa misma palabra de salvación al mundo entero. Tenemos la experiencia primera de que Jesús es el que nos ha manifestado la voluntad del Padre. Jesús nos ha mostrado palabras del Padre que son palabras que dan vida, así lo dice el Evangelio de Juan, palabras que dan vida. Y quienes acogen esta palabra están convocados a formar la comunidad nueva del reino de Dios. En este sentido, la misión más básica de la comunidad es anunciar la buena noticia de Dios a la humanidad entera. Y estamos metidos aquí de lleno en eso que Aparecida llama los discípulos misioneros. Y caigo en la tentación de leer, como va a caer en varias tentaciones durante esta charlita, de leerle algunos párrafos del Evangelii Gaudium que son particularmente luminosos. Siempre las citas van a estar puestas en la pantalla. Párrafo de Evangelii Gaudium que yo lo encuentro genial como expresión de la transformación eclesial de América Latina a partir de la conferencia de Aparecida. Dice así el Papa Francisco: todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Somos misioneros en la medida en que nos hemos encontrado con el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros,
sino que somos siempre discípulos misioneros, sin la I, porque no se puede ser una cosa sin la otra. Esa es la novedad fundamental de Aparecida. Continúa el Papa. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: hemos encontrado al Mesías. Es decir, hemos escuchado su palabra, que nos ha sido anunciada, que nos ha dado vida, y por eso se la queremos comunicar a ustedes. La cuestión clave de Aparecida es borrar la I, la Y, entre discípulos y misioneros. Nadie es discípulo si no tiene el corazón inflamado de amor por la palabra de Dios, y nadie puede ser misionero si primeramente no se ha puesto a la escucha con hondura de esa misma palabra. Si transmitimos cosas como aprendidas de memoria, estamos fatal, no vamos a llegar a ninguna parte. Y si es un discípulo que se queda intimistamente encerrado en sí mismo, no es un discípulo del Señor Jesús. Es finalmente una especie de persona egoísta encerrada en sí misma. Es decir, hemos nacido a la fe mediante la escucha de la palabra y necesitamos continuar creciendo en nuestra fe mediante un ahondamiento en esa misma experiencia de escucha de la palabra. Es decir, necesitamos escuchar la palabra con apertura de corazón para que ella penetre y aclare cada vez más nuestro interior. La palabra de Dios es una palabra viva, creadora, que nos ha dado vida en el pasado, por eso estamos acá, pero que puede seguir dándonos vida hoy y vida mucho más honda si continuamos acogiéndola con hondura, dejándola que germine profundamente en nuestra vida. Detengámonos un minutito a contemplar esta experiencia, esta idea de que la palabra de Dios es viva. Creo que eso lo tenemos claro todos, pero a veces me parece bueno volver sobre el tema. Es decir, la palabra de Dios no es meramente informativa, no está interesada en transmitirnos una serie de conocimientos o una serie de exigencias, sino que fundamentalmente la palabra de Dios es una palabra que nos invita a la amistad con Dios. Esa es la vida que quiere darnos, la amistad con Dios. Como enseña el Concilio en la Dei Verbum 2, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Imagínense ustedes qué palabra tan honda. Dios nos quiere mostrar el misterio de su voluntad, lo más profundo de su voluntad, lo más íntimo de su voluntad. ¿Y qué es eso? Que Dios invisible, movido por el amor, habla a los hombres como amigos y conversa con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Hermanas, hermanos, si queremos hablar de la palabra de Dios, tenemos que dirigir una palabra que sea invitación a entrar en la intimidad con Dios. Una palabra en la cual nos dirijamos al otro como amigo, lo llamemos y lo ayudemos a entrar en la comunión con Dios. Si la palabra se queda en una doctrina, en una moral, en unos mandamientos, en una historia, en lo que sea, por muy lindo que sea, deja de ser la verdadera, la auténtica, la poderosa palabra de Dios. En este sentido, el misterio de la voluntad de Dios es que su palabra nos invita a la intimidad con Él, nos invita al diálogo con Él, a la comunión con Él. Y eso es irrenunciable. La más radical obra de vivificación operada por la palabra de Dios es ponernos ante el misterio del amor de Dios e invitarnos a entrar en Él. Es decir, es una palabra que comunica amor, es una palabra que invita a la comunión en el amor. Y las palabras que comunican amor dan vida, eso lo sabemos ya. Cuando encontramos una palabra que comunique amor, esa palabra nos da vida profundamente, personalmente, hondamente. Por eso mismo, la Biblia no vacila en hablar de que la palabra de Dios es creadora. Dios crea el mundo con su palabra,
como dice el salmista con esa frase que está citada ahí, Dios lo dijo y existió. Esa es la maravilla, como si uno pudiera decir, mira, yo digo algo y existe. Y en el relato del capítulo 1 del Génesis sabemos muy bien cómo Dios crea a través de la palabra. La palabra de Dios en el texto de Isaías es comparada con la lluvia que cae en la tierra, lo sabemos en un año de sequía, que cae en la tierra, la empapa, la fecunda y le permite dar frutos. Esa es la experiencia de la palabra de Dios. Recordando el texto de Isaías, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que le encomendé. La palabra de Dios realiza, dice Dios, todo lo que yo quiero y cumple la misión que le encomendé. ¿Y cuál es la misión? Darnos vida. ¿Cuál es la misión? Invitarnos a entrar en la intimidad con Él. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. Por lo tanto, quien acoge la palabra, le cambia la vida. Si alguien nos dirige una palabra de amor y acogemos la palabra de amor, nuestra vida cambia, se transforma, se renueva. Cualquier sea el nivel de esa palabra de amor, mientras más hondo es el llamado del amor, más profundo va a ser nuestro cambio de vida. Es lo que dice la primera carta de Pedro, un escrito más bien tardío del Nuevo Testamento, más maduro teológicamente. Y dice, ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no de un germen corruptible, no de una relación de un hombre con una mujer, sino de un germen incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. Es fuerte la expresión de la primera Pedro. Hemos sido engendrados de nuevo por una palabra viva y eterna. Es decir, la experiencia de acoger la palabra de Dios concluye en la experiencia de que aprendemos de ella una manera nueva de vivir, una manera eclesial, una manera éticamente renovada de vivir. Esta es la palabra en la que hemos creído. Esta es la palabra que nos ha dado vida. Por eso somos creyentes y estamos acá, como he recordado. Esta es igualmente la palabra que debemos anunciar. No es que la palabra de Dios nos haya dado vida a nosotros y haya cambiado nuestra vida y ahora nosotros anunciamos el catecismo o las exigencias, sino que estamos llamados a comunicar esa palabra viva que da vida, que permite reengendrar la experiencia de vida de una persona. Pero el asunto no es nada tan simple, porque personalmente oponemos resistencia a la vida nueva que la palabra de Dios nos ofrece. ¿Quién de nosotros puede decir, escuché la palabra de Dios y me convertí radicalmente para siempre, al 100% con todo lo que soy? Vamos así como esos animales taimados, con las patas chantadas en el suelo, nos van arrastrando y la palabra de Dios nos va llevando a una experiencia de vida nueva. Oponemos resistencia. Es decir, no queremos dejar que la palabra de Dios entre hondamente en nosotros para que pueda iluminar nuestra vida. Es como cuando recibimos una visita en la casa y le mostramos la casa, pero la habitación desordenada que tenemos no se la mostramos. No, está la puerta cerrada y se me perdió la llave. No la mostramos. A la palabra de Dios no le abrimos todos los espacios de nuestra vida. Y por lo tanto la palabra de Dios no termina de vivificarnos porque no terminamos de exponernos a ella. Vuelve de nuevo la Evangelii Gaudium a expresar esto con palabras hermosísimas y lo pone en el plano de la misión. Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y a hacer la carne en su existencia concreta. Dejarse conmover por la palabra. La expresión la encuentro muy hermosa.
De manera que la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es comunicar a otro lo que uno ha contemplado. Es comunicar a otro eso que uno ha vivenciado, contemplado. Esa es la experiencia de predicación y de misión. Por todo esto, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás, porque es una palabra viva y eficaz. Uno tiene que aceptar ser herido por la palabra. Es una palabra viva y eficaz, viviente y fuerte, que actúa como una espada, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y las médulas, escruta los sentimientos y los pensamientos del corazón. Es como una espada, porque se hace aguda. Si yo con toda mi fuerza, con la mano extendida, empujo a una persona, no le hago mayor daño, ni siquiera le produzco un moretón, la empujo. Si yo con la misma mano pesco con un alfiler, con mucho menor fuerza le pincho el alfiler y la hago gritar. La palabra de Dios es aguda, es penetrante, es decir, tiene la estrategia de situarse donde lo necesitamos y pincharnos y meterse dentro de nosotros, porque es viva y eficaz. ¿Y se mete dónde? La traducción que les leía dice entre el alma y el espíritu. Si fuéramos más al griego diría entre lo psíquico y lo noético, entre lo psíquico y el pensamiento. ¿Qué mezclas armamos de repente entre sentimientos y pensamientos? Como dice el mismo texto más adelante. Se nos enreda todo. Los sentimientos los transformamos en discursos y enredamos todo. Se nos mete ahí a clarificarnos, hasta ese momento en que se articulan lo más hondo de nuestras decisiones. Toda decisión nuestra es una mezcla de sentimientos y pensamientos. Pues ahí se mete la palabra, y ahí nos toca, y ahí nos hiere, como dice el Papa, nos invita a cambiar. Pero esto nos cuesta. A nadie le gusta ser herido. Incluso aunque el médico le diga, mira, hay que hacerte un tajo para sacarte algo, una espina, el tajo me duele. Esa es la experiencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, el proceso de acogida de la palabra es un proceso largo, de mucho tiempo, que no concluye con la primera escucha de la palabra, sino que le abre al creyente un amplio camino de ir escuchando la palabra para aterrizarla en la propia vida. O más profundamente aún, el creyente inicia un largo proceso para ir ahondando, pasito a pasito, en el verdadero sentido de la palabra e ir experimentando la verdadera fuerza de la palabra de Dios. Este proceso lento de comprensión de la palabra de Dios está ya claramente expresado en el Evangelio de Juan, que señala que los discípulos a la primera no entendían las palabras del Señor. Y me permito citar aquí un texto del capítulo 2 de Juan, un texto que se sitúa en el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. En el Evangelio de Juan, la expulsión de los mercaderes está al inicio del Evangelio, en el capítulo 2, no al final como los otros tres evangelios. Y Juan, después de narrar que Jesús expulsó a los mercaderes, viene el siguiente diálogo, que lo encuentro sumamente interesante desde este punto de vista. Entonces los judíos le preguntaron, los judíos del templo, administradores del templo molestos, le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Es decir, ni lo pescan, estás loquito, digamos, ¿no? Estás transmitiendo. Pero él se refería al templo que es su cuerpo, comenta el evangelista. Y aquí viene la frase que me interesa ahora. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que les había pronunciado. Creyeron
después de la resurrección. No creyeron en la palabra del Maestro ahí, porque estaban igualmente desconcertados que los demás judíos. ¿Cómo va a rehacer el templo en 3 días? Está mal, se equivocó. Será el Maestro, pero no lo entendemos. Se han debido guardar la palabra como un problema por años, hasta que después de la resurrección dice, ahora sí, ahora creemos. Hermanos, no nos asustemos si nos cuesta creer. La palabra hay que guardarla, hay que rumiarla largo tiempo, hay que meditarla, y al final la vamos comprendiendo de a poquito, ni siquiera de una sola vez, como en este relato, sino de a poquito. El Evangelio de Juan tematiza esta problemática, invitando a los creyentes a permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libre. La verdad de la palabra se va manifestando para aquellos que permanecen en ella. La libertad, la liberación que nos da la palabra va apareciendo cuando permanecemos en ella. Cuando dejamos que la palabra se nos vaya atravesando como una gotita de agua que va cayendo gota a gota y va penetrando hasta lo más profundo de lo que somos. El que con constancia permanece en la palabra, superando los primeros desconciertos, es quien llega a conocer esa verdad que libera. Pero Juan dice, no todo es tarea nuestra, sino que lo fundamental es la obra del Espíritu. En el discurso de la última cena se los dice varias veces a los discípulos, en los textos que están citados ahí. El que me ama será fiel a mi palabra. Mi Padre me ama y mi Padre le amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que yo les he dicho. Les recordará. Es decir, les enseñará a entender en hondura la palabra de Dios. Les enseñará a aplicar la palabra de Dios a la propia vida. No sé si les ha pasado a ustedes la experiencia de estar en un problema grande y de repente decir, aquí me acuerdo de un texto bíblico. Me acuerdo de un texto que ilumina mi vida. Y conecto el texto con esa experiencia de mi vida. Comienzo a comprender el texto y comprendo mi vida. Esa es la obra del Espíritu. Les recordará la palabra de Dios. No simplemente para que no se nos olvide de memoria, sino la conectará con lo que están viviendo. La recordará en el momento preciso en que la palabra es pertinente. Y esa es la experiencia espiritual de comprensión de la palabra. Es decir, el Espíritu nos irá ayudando a que lleguemos a la vida plena, a la vida nueva que esa palabra quiere hacer germinar en nosotros. Como lo señala el mismo Evangelio, un poco más adelante, Jesús dice, todavía tengo muchas más cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad plena. Él los guiará a la verdad plena. ¿Y cuál es la verdad plena de la palabra de Dios? Que nos dé vida. Esa es la verdad de la palabra de Dios. No es una verdad teórica, abstracta, racional, de contenidos. La palabra es verdadera porque es palabra que da vida, que podemos asimilar para que nos transforme la existencia. Es decir, estas reflexiones nos permiten ver que el proceso de conocimiento de la palabra de Dios, para poder anunciarla con verdad, con autenticidad, es un proceso complejo, que conlleva muchas exigencias personales y comunitarias. Es decir, el proceso de comprensión de la palabra nos desafía a crecer espiritualmente para permitir que la palabra ilumine con la luz de Dios todas nuestras oscuridades interiores y nos haga testigos creíbles de la palabra. Es decir, personas que hablan desde una experiencia
bien aterrizada en la vida concreta. Uno se da cuenta al tiro cuando una persona habla desde la vida concreta o habla desde la teoría. La diferencia es fundamental. Ahí se juega la verdad de nuestra predicación. Pero junto a este desafío está el don de una comprensión cada vez más honda de la palabra. Una comprensión que podríamos llamarla espiritual, en el sentido de una comprensión impregnada por la fuerza vital del espíritu. No espiritual como opuesto a lo material, sino espiritual como impregnado del poder, del dinamismo, de la fuerza del Espíritu Santo. Cada vez, una comprensión cada vez más capaz de darnos libertad y vida en plenitud. Como dice el Papa Benedicto en la Verbum Domini, que ahí está citada. Cuanto más sepamos ponernos a disposición de la palabra divina, tanto más podremos constatar que el misterio de Pentecostés está vivo también hoy en la Iglesia de Dios. El Espíritu sigue derramando sus dones sobre la Iglesia para que seamos guiados a la verdad plena, develándonos el sentido de las Escrituras y haciéndonos anunciadores creíbles de la palabra de salvación para el mundo. La tradición eclesial, particularmente San Gregorio Magno, dice que esto supone una experiencia propiamente espiritual. El hecho de que la Sagrada Escritura, el texto bíblico, va creciendo junto con el lector que la lee. La palabra crece junto con el lector. Es decir, cuando el lector crece en su experiencia de vida, aumenta la penetración de su mirada para entender los textos bíblicos. Y los textos bíblicos crecen, se despliegan más, tienen más hondura, tienen más brillo, tienen más fuerza. Es decir, se trata de algo así como un terreno que mientras más lo cultivemos, más fértil se va a ir haciendo. Yo tengo un terrenito y lo cultivo y lo cultivo y lo abono y lo cultivo y lo planto y lo vuelvo a abonar y lo vuelvo a cultivar, a la larga se me va a ir haciendo cada vez más fértil. En vez de gastarse, se fertiliza. Algo de eso pasa con la palabra de Dios. Mientras más veces volvamos a ella, más la vamos a comprender. En cambio, si decimos, ese texto ya lo conozco, ya sé lo que dice, finalmente ese texto lo estamos perdiendo, lo estamos despreciando, no lo hemos entendido de verdad. Mi nueva situación personal, las nuevas experiencias de vida que yo tengo, me ayudarán a comprender mucho más hondamente el texto bíblico y cada vez me permitirán entenderlo más hondamente. Es decir, mi propia experiencia es el material que me ayuda a darle profundidad a la comprensión del texto bíblico. Otro elemento, a ver si queda alguna cosita. Sí, otro elemento necesitado de mucho cuidado para la comprensión del texto bíblico y que el Papa Francisco ha puesto el acento en eso, es que hay que buscar centrarse siempre en lo esencial del texto bíblico, evitando quedarse en los detalles, por verdaderos que sean los detalles, pero son detalles. Lo dice con claridad en un texto del Evangelii Gaudium lindísimo que es el que está citado ahí, 147. Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, esto no significa que comprendamos correctamente cuánto quería expresar el autor sagrado. Dice que hay que aprender a conocer el vocabulario, las costumbres, los usos. Bien, más o menos lo sabemos todo eso. Pero dice, la tarea no apunta a entender todos los pequeños detalles del texto, sino que lo más importante es descubrir cuál es el mensaje principal que estructura el texto y que le da unidad. Si el predicador no realiza este esfuerzo, es posible que la predicación tampoco tenga unidad ni orden. Su discurso será solo una suma de diversas ideas desarticuladas que no terminarán de movilizar a los demás. Prédica sin orden la hemos escuchado todos, ¿o no? Catequesis sin orden también. ¿Por qué? Porque no hemos logrado descubrir cuál es el central, cuál es el eje, cuál es la médula de lo que yo quiero decir. Digo un montón de cosas bonitas, un montón de cosas apropiadas,
pero me falta un eje central que lo articule todo. Continúa el Papa Francisco. El mensaje central es aquello que el autor, en primer lugar, ha querido transmitir, lo cual implica no solo reconocer una idea, sino también el efecto que el autor ha querido producir. Esto me parece re interesante. No es solo una idea, sino el efecto que el autor logra, y lo explicita. Si un texto fue escrito para consolar, no debería ser usado para corregir errores. Si yo digo Dios te ama para consolarte, no es para decirle Dios te ama, pero mira lo desgraciado que has sido tú, conviértete. Porque estoy buscando un efecto distinto al que tiene el texto primero. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debiera ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Esto es feroz. Es para hablar de Dios, no de mi teología en pelea con la teología del vecino, para defender mis ideas. Es para que hablemos de Dios. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias parroquiales. Lo de parroquiales lo metí yo, pero va en la idea del Papa. Es decir, no lograremos ser buenos anunciadores de la palabra sin este doble esfuerzo de conectar la palabra de Dios con nuestra experiencia y de empeñarnos por hacer mucha claridad sobre cuál es el mensaje principal del texto. Finalmente, esto es lo que puede hacernos capaces de ser anunciadores creíbles de una palabra de vida, de una palabra que en verdad sea palabra de vida, y no letra muerta, no simple mensaje proselitista. Si no predicamos para que la gente venga a la capilla, predicamos para que se encuentre con la fuerza salvífica de Dios, y confiamos que la fuerza salvífica de Dios los hará llegar a la capilla. Pero si no tienen la fuerza de la salvación de Dios, ¿para qué vienen? ¿Para hacer número? Si su vida no está transformada. Si veamos qué es lo importante, lo esencial, qué es lo secundario. Nuevamente aquí hay palabritas del Papa Francisco, si la tentación es grande, así que lo cité muchas veces, que son muy claritas en esta línea. Dice que este es uno de los desafíos esenciales para relanzar el espíritu misionero de una iglesia en salida. Dice textualmente el Papa: ante todo, hay que decir que en el anuncio del Evangelio es necesario que haya una adecuada proporción. Esta se advierte en la frecuencia con la cual se mencionan algunos temas o en los acentos que se ponen en la predicación. Por ejemplo, este es el Papa, aquí no soy yo. Si un párroco a lo largo de un año litúrgico habla 10 veces sobre la templanza y solo 2 o 3 veces sobre la caridad o la justicia, se produce una desproporción donde las que se ensombrecen son precisamente aquellas virtudes que deberían estar más presentes en la predicación y en la catequesis. Lo mismo sucede, continúa el Papa, si se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. ¿Dónde está lo central? Eso es esencial. Lo esencial está en la palabra de Dios, está en Jesucristo, está en el mandamiento del amor, está en el abrir a las personas al encuentro, en la experiencia de intimidad con el Señor que les transforme la vida. Si no conseguimos eso, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Por lo menos desde un punto de vista de la evangelización. Y como insiste un poquito más adelante el Papa, conectando esto mismo directamente con la palabra de Dios, cuando la predicación es fiel al Evangelio, se manifiesta con claridad la centralidad de algunas verdades. Y queda claro que la predicación moral cristiana no es una ética estoica, una ética de pura voluntad. Es más que una ascesis, no es una mera filosofía práctica ni un catálogo de pecados y errores. El Evangelio invita ante todo a responder a un Dios amante que nos salva, reconociéndolo a los demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos.
esa invitación en ninguna circunstancia se debe ensombrecer. Este es el punto clave de la tarea misionera. En ninguna manera ensombrecer la experiencia de que lo esencial es que Dios nos está llamando a la intimidad con Él. Todas las virtudes, continúa el Papa, están al servicio de esta respuesta de amor. Si esta invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes, como esas cartas de naipes que uno va poniendo ordenaditas y se caen todas juntas. Allí está el peor peligro, porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino, y esto lo encuentro súper importante para la vida de la Iglesia, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. Todos tenemos opciones ideológicas, las llamamos opciones teológicas. Yo pertenezco a la teología tanto o a la teología cuanto. No es que una sea buena y otra mala, pero nos peleamos unos con otros. El Papa nos dice, ¿qué estás anunciando? ¿Tu teología o la palabra de Dios? ¿Tus teorías morales o que la persona se encuentre con la fuerza de la palabra de Dios que le permita transformar su existencia? Si nos centramos en la ideología, el mensaje, dice el Papa, correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a evangelio. ¿Le gusta esto de los olores al Papa o no? Olor a evangelio, olor a buena noticia. Esto me gustó, esto me alivió, esto me sanó, esto me recuperó. Esa es la experiencia de la palabra de Dios. Hermanos, he tratado de delinear lo que considero como nuestro mayor desafío misionero frente al tema del anuncio de la palabra de Dios. Y es que necesitamos aprender a proclamarla como palabra viva y eficaz, como palabra capaz de dar vida nueva a quienes la acojan. Para ello estamos desafiados a permanecer en un camino de permanente ahondamiento en la comprensión espiritual de los textos bíblicos. Un camino que nos permita conectarlos vitalmente con todo lo que somos y que a la vez nos ayuda a precisar cuál es el mensaje central de la Biblia. De otro modo, y me voy a textos de los Evangelios, de otro modo nuestro anuncio, como el de los fariseos, será atar pesadas cargas en los hombros de personas ya recargadas y sufrientes, haciéndoles incomprensible el anuncio de la buena noticia del amor misericordioso y salvador de Dios. Si yo para predicar el Evangelio les digo, pero mira, Dios es amor, y porque Dios es amor tú tienes que portarte así, hacer esto, hacer acá, hacer acá, hacer acá. Es que yo no soy capaz. O es que estoy mostrando el amor que cambia. Cuando un adolescente taimado y mañoso y que no estudia y flojo se enamora, le cambia la vida, ¿o no? Se levanta tempranito, estudia, anda correctito, se baña, se ordena, porque se enamoró. Nadie se lo mandó, se enamoró. Si no ayudamos a las personas a enamorarse de Dios, a enamorarse de la experiencia de la vida nueva de Dios, todo lo demás van a ser cargas, mandatos. Como la mamá que le decía al chiquillo, lávate, corta el pelo. No, que tú eres una vieja que no entiende. Se enamoró, se bañó, se lavó, se cortó el pelo. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace el cambio de vida. El desafío es recuperar la frescura del mensaje del anuncio de Jesús, frente al cual las personas comentaban, nadie ha hablado así. El capítulo 7 de Juan, el primer texto que está citado ahí, hay una palabra maravillosa. Las autoridades de Israel mandan un grupo de soldados a tomar preso a Jesús. Y los soldados, después de ir a tomarlo preso, vuelven con las manos vacías, no lo traen. Y la autoridad le dice, ¿pero qué pasó? Es que nadie ha hablado nunca como él. Nadie ha hablado nunca como él. Lo reconocen los soldados que van a tomarlo preso. Si es una palabra que conmueve, que toca. Es una palabra eficaz. Es una palabra que, frente a la cual la gente dice, me cambió la vida. ¿Se han fijado que a veces uno escucha 1000 prédicas y charlas y todas las cosas? En eso estamos aquí. Y de repente uno dice, aquí hay una idea que me calza con mi experiencia. Me calza, me ayuda,
me ordena, me clarifica, me ilumina. Y de esa idea me acuerdo. A lo mejor mañana al terminar el congreso alguien les podría preguntar al salir del centro, bueno, ¿qué te quedó? Y uno podría decir, mira, estuvo muy bonito. Significa que no me quedó nada. O decir, aquí hay algo que me tocó. Esta palabrita me ayudó. Esa es la palabra que me dio vida porque calzó con mi experiencia. En los evangelios lo dicen con una expresión muy fuerte. Manda y los demonios, los espíritus inmundos le obedecen. Manda y los problemas se van, diría uno en una traducción libre. Manda y el mal desaparece. Oh, si pudiéramos hacerlo así siempre. Dicho más teológicamente, la gente quedaba admirada porque de sus labios surgían palabras de vida. Intentemos una cierta síntesis de esto. La Iglesia ha nacido de la palabra porque ha sido fundada por Jesús, palabra de Dios. La Iglesia está invitada a transmitir la palabra de un modo tal que la palabra pueda ser buena noticia, capaz de transformar la vida concreta de las personas. Y este es el gran horizonte en el cual se plantea el Evangelii Gaudium. Cómo ser capaces de proclamar el gozo del Evangelio de una forma tal que transforme la realidad de las personas. Dicho brevemente, porque ya estamos un poco en la hora, a los que ya creen, ¿a quiénes tiene que predicarle la palabra de Dios, la Iglesia? En primer lugar, a los que ya creen, para que ahondemos nuestra fe, para que le abramos todas las puertas a la experiencia del Evangelio. A los bautizados, pero que viven superficialmente, a los que viven como cascarita, para que aterricen, para que saquen las consecuencias de lo que significa vivir realmente la fe. A los que no conocen a Jesús, pero, y aquí me permito citar una frase del Evangelii Gaudium, sin limitar nunca la inaferrable libertad de la palabra de Dios. Es decir, yo le voy a decir, predicar la palabra a esta persona porque sí, creo que puede creer o porque confío que la palabra le va a ayudar a creer, que la palabra le va a transformar la vida. Y siempre, constantemente, concentrándonos en lo esencial. Eso lo hemos dicho ya, los números del Evangelii Gaudium son muy claritos, continúan en la misma línea. Finalmente, pedir a María que nos ayude a ser fieles en este camino. Ella acogió la palabra de Dios la hizo fecunda, la hizo madre del verbo, madre de la palabra, pero para esto ella tenía que guardar las cosas en su corazón, guardarlas, rumiarlas, profundizarlas, ahondarlas, ir repasando la propia vida para reconocer el paso de Dios por la propia existencia. Pedirle a ella que nos ayude a ser personas que ahondan en el misterio de la palabra de Dios y al mismo tiempo buenos mensajeros de esa palabra. Gracias.